El tema del mensaje de hoy tiene que ver con una iglesia, una misión. Una iglesia, una misión. Repita conmigo, una iglesia. Otra vez, repita conmigo, una iglesia, una misión. Otra vez, una iglesia, una misión. Tiene que verlo desde ese contexto porque no hay muchas iglesias y no hay muchas misiones. Cuando hablamos del mandato de Jesús, Mateo 28, habla acerca del mandato de Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todos ellos. El mandato de Jesús sigue siendo el mismo. Han pasado 2000 años y un poquito más y sigue siendo el mismo mandato. La misión no ha cambiado. La iglesia tampoco ha cambiado porque es la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia es quien han sido lavados con la sangre del Cordero. La iglesia es la iglesia universal, la iglesia en todas partes del mundo. Pero cambia tal vez la cultura, en la manera del edificio, en el tipo de idioma que se habla, algún estilo de adoración, etcétera. Pero la iglesia es la iglesia. No importa si está aquí o está en Chicago, está en México, está en Guatemala o está en Honduras. La iglesia es la iglesia. Por eso sigue siendo una iglesia, una misión. La experiencia nuestra en el ministerio ha sido una iglesia cuando estábamos en la frontera ahí cerca de Tijuana, a 2 cuadras de la línea, y teníamos 2 familias, y las 2 familias que teníamos, que fueron la primera congregación que tuvimos, esa era la iglesia, porque no había más familias dentro del templo. Esa no era nuestra iglesia. Y luego, debido a que no se llevaban bien, se fue una y quedamos una familia, y la familia pastoral. Entonces seguíamos siendo una iglesia, muy unidos, por cierto, porque pues no habíamos con quién pelear, muy unidos, pero éramos la iglesia y teníamos una misión. La misión era compartir a Cristo. Yo recuerdo que en ese momento, cuando dijimos, bueno, se fue la familia esta, pero estamos aquí, somos la iglesia y tenemos una misión. En aquellos años tenía todavía 25 años, creo tenía 26 años cuando estábamos ahí en el primer cargo pastoral, y no había cambio. La misión era la misma, ser discípulos, y empezamos a visitar a las personas que podíamos, conocíamos, y hablarles de la palabra, ir aquí y allá. Y de repente nos encontramos a la orilla de la ciudad, en Tecate, Baja California. En aquellos tiempos era la orilla, ahorita me imagino que ya todo siguió creciendo. Una familia que estaba interesada en escuchar la palabra. Tal vez no era la familia que yo hubiera deseado empezar, no era la familia ideal donde yo hubiera querido estar. No tenía las posibilidades para hacer muchas cosas. Era una familia muy humilde y tenía muchos problemas. La esposa lo había abandonado al hombre, la mujer se había ido a la calle y vivía de prostituta. Las hijas estaban consternadas porque veían a su mamá que estaba en la calle, en la esquina, pidiendo raite. El esposo estaba destruido, estaba destrozado, pero la misión seguía siendo la misma, hacer discípulos de Jesucristo. Y el hombre tomó eso y dijo, lo vamos a hacer, pastor, yo voy a invitar a la gente que me conoce, pero no sé si van a venir. ¿Por qué? Porque miren la situación en la que estoy. Mi familia está completamente destruida. Le digo, sí, pero Dios sigue siendo Dios y la misión sigue siendo la misma misión. Y puesto que él se quedó con todos los hijos, eran 5 hijos, la gente lo veía con la firmeza de seguir adelante en su vida espiritual, su vida cristiana, a pesar de todo lo que sabían y habían oído de él. Así es que la gente empezó a asistir a las reuniones en su casa. No era ni siquiera una casa, era un cuarto de bloques con techo de lámina, y en el mismo cuarto estaba la cama y la cocina, era un solo cuarto. Y recuerdo que la misión de hacer discípulos empezó a darse forma, la gente empezó a venir. Los niños empezaron a llegar, de momento no había un lugar dentro de ese cuarto o casa, lo teníamos que hacer afuera, y empezaron a ir al templo, y llegaron a la iglesia. Y recuerdo que porque no tenían transporte, nosotros íbamos con la pick-up y levantamos a todos los niños y los adultos que se acercaban, las mujeres que venían, y se subían atrás de la pick-up, como en México se acostumbra o se acostumbraba, pues no hay como que amárrate el cinturón y nada, pues atrás en la caja todos parados y amárrense y agárrense porque no se vayan a caer. Y ahí venimos y llegamos a la iglesia y se bajaban todos ellos. Y la gente que estaba dentro de la iglesia, la única familia que estaba ahí, dice, pastor, ¿y dónde saca usted tanta gente? Digo, mi hermana, si la ciudad de Tecate tiene mucha gente alrededor,
Y la misión es la misma, hay que hacer discípulos. Me acuerdo que el pastor, mi superintendente decía, si la iglesia no va a funcionar porque ya nomás tiene una familia, probablemente hay que cerrarla, porque ¿dónde vamos a hacer para pagar todos los biles, y la luz, y el agua, y la casa pastoral, y tu salario, etcétera? Dije, bueno, pues a mí no me interesa lo que usted piense acerca de eso, yo sé que Dios tiene un propósito y una misión. Y hasta el día de hoy la iglesia está ahí. Hasta el día de hoy la iglesia sigue haciendo discípulos. Hasta el día de hoy la iglesia se levantó. Porque siempre es una iglesia, una misión. Siempre es una iglesia, una misión. La experiencia de hacer iglesia y hacer misión es la misma. No importa si es en México o es aquí en los Estados Unidos. Yo les he contado que la experiencia de hacer misión allá en el sur de Illinois, cuando comenzamos con trabajadores temporales de trabajo en el campo, la gente decía, pastor, ¿para qué levantas una iglesia? Porque todas esas personas y familias se van a ir a la final de la temporada. Ellos solamente están ahí de mayo a octubre. Para el octubre 2 es la fiesta de su santo patrón y se van a ir, ya no van a estar aquí todo el invierno. ¿Quién va a pagar los biles? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Digo, yo no sé eso. Y sí me preocupa así un poco, pero eso no es mi business. El business del Señor, el negocio del Señor es hacer discípulos. Y si el Señor nos llama a ser discípulos, el Señor va a levantar su iglesia, porque es una sola iglesia y una sola misión. Y hasta el día de hoy, la iglesia está ahí. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene una misión y siempre quiere usar a su iglesia. No importa el tamaño, no importa el lugar. Recuerdo que teníamos dificultad para compartir el evangelio porque muchos de los que estábamos alcanzando no hablaban el idioma español. Hablaban purépecha y yo no hablaba purépecha, pero Dios en su misericordia siempre alcanzó a alguien que podía ayudarnos a traducir. No es el idioma, es la misión, siempre una misión. Por eso cuando vamos al libro de los Hechos, y por eso quiero leer con usted este pasaje, tiene que entender la profundidad de lo que Dios está haciendo ahí en el libro de los Hechos, cuando dice la palabra del Señor en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo y el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando usted lee la narrativa del libro de los Hechos, hermanos, cuando usted ve lo que está pasando, eso es iglesia. El verlos a ellos unidos, el verlos a ellos alabando a Dios, el verlos a ellos siguiendo a Cristo, las enseñanzas de Cristo, el verlos a ellos comiendo juntos y conviviendo juntos, el verla a ellos compartiendo cada uno de acuerdo a sus necesidades, de que había necesidades como siempre ha habido necesidades, pero ellos repartían sus bienes y se ayudaban unos a otros para que no hubiera necesidad entre ellos. Eso es iglesia. Iglesia es aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que ven que las cosas que tenemos son cosas comunes, no es lo mío ni es lo tuyo, sino es lo de Dios. Cosas comunes. Eso es iglesia. Pero para poder entender la dificultad de este texto, hermanos, tienen que entender que cuando Pedro hizo su primer sermón en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en su primera predicación, miles de personas aceptaron a Jesucristo. O sea, había 120 personas en el aposento alto, 120 personas en el capítulo 2 que fueron llenas del Espíritu Santo. Uno de ellos, Pedro, se lanza a la calle y cuando le preguntan qué está pasando en ese cuarto, parece que están borrachos. Dice, no, hermanos, ellos no están borrachos. A estas horas de la mañana, a las 9 de la mañana, gente borracha. No, sino que se ha cumplido lo que decía el profeta Joel.
que en los últimos días su Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y eso que ustedes ven es el derramamiento del Espíritu que profetizó el profeta Joel. Y con esto y muchas otras cosas les hablaba y les predicaba para decirles que el Cristo era el Mesías, que Jesús, al que habían crucificado unos días antes, había resucitado. Y la gente respondió: Señor, ¿qué vamos a hacer? Le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué hacemos con todo esto? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor para que sean salvos. Y una gran multitud aceptó al Señor. En su segunda predicación, miles de personas. Para la segunda predicación había alrededor de 7,000 hombres, más mujeres y niños en esa congregación. Más de 7,000 hombres, más mujeres y niños en esa congregación. Pero tiene usted que entender que no había templos en ese tiempo. No había edificios donde congregarse. 7,000 hombres, más mujeres y niños. Usted está hablando de un promedio entre 10 y 15,000 personas. Imagínese, entre 10 y 15,000 personas, y no había un templo porque todavía no se construían ni existían los templos. El único templo que existía era el templo de Jerusalén. Por lo tanto, ¿en dónde se congregaba toda esa gente? Estás hablando de miles de personas, pues en las casas, en las calles, en los parques, a la orilla del río, por donde quiera que estaban los grupos de personas que estaban enseñando la palabra, se juntaban. Eso es lo que está pasando aquí. La iglesia no es el edificio, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser. El primer edificio que existió realmente dentro de la iglesia cristiana se construyó casi 200 años después. Imagínense. Para aquellos que buscan todavía el templo como si fuera la iglesia, llegas toda la ciudad y preguntas: oye, ¿no sabes dónde hay una iglesia? Esa es la manera como hablamos. Oh, sí, parece que por esa calle había aquí una, parece que esa es una iglesia. Y la verdad, esto, como este edificio, no es la iglesia, es un templo. Un edificio consagrado para la predicación de la palabra, sí, pero la iglesia somos nosotros. La iglesia es una sola iglesia. La misión es una sola misión: hacer discípulos de Jesucristo. Entonces, vea usted las palabras que vienen aquí en el libro de los Hechos y vea. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para aquellos que a veces batallamos con las enseñanzas de la palabra, de que necesitamos una guía, alguien que nos enseñe las escrituras, queremos tener esta Biblia o aquella, o esta de estudio y esta otra para poder mejorar. Y yo le digo: qué bueno que ahora lo tenemos, pero qué bendición para aquellos que no tenían nada de esto y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque no había excusa. Lo único que tenían era lo que habían escuchado del otro hermano que había dicho el otro, que Pedro dijo, que Juan dijo, que ahora Pablo dijo, y lo que ellos escuchaban de los apóstoles, eso es lo que ellos agarraban, captaban y vivían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No existía un sistema de teología, de que estos predican una cosa, estos predican esas. No existía nada de eso. Ellos decían: ¿qué es lo que enseñan los apóstoles? Eso es lo que hay que vivir. Una iglesia, una sola misión. Fíjese que hubo un hombre llamado Francis Asbury que conoció al Señor. Y su vida realmente destacó en su juventud porque tenía una pasión por lo que había encontrado, que era Cristo, y había visto su cambio en su vida, y rápidamente destacó entre aquellos discípulos que estaban alrededor de él, y se le convirtió en un predicador local, un predicador laico, un hombre que le gustaba pararse en las esquinas y predicar en las plazas, y por ahí
lo fueron viendo y un día alguien le dijo, estamos haciendo viajes a Estados Unidos o lo que era América y queremos enviarte como un misionero a América. 1742. Y él dijo, yo voy. Cuando Francis Asbury llegó a los Estados Unidos, llegó a unas congregaciones que en aquellos años todavía se ubicaban solamente en el este de los Estados Unidos, entre Virginia y Pensilvania y Nueva York, Georgia. Eran las primeras iglesias que empezaron a formarse en los Estados Unidos. Llega él y empieza a visitar las congregaciones para presentarse porque lo habían enviado como misionero. Y él dice en sus historias que en ese tiempo había como unos 1,200 miembros en la iglesia a donde él llegó para trabajar como misionero. Pero la historia dice que cuando salió él para acá, para América, le preguntó al que lo envió, dijo, ¿alguna última instrucción? ¿Qué es lo que quieres que yo haga allá en América? Y la respuesta del que lo envió le dijo solamente, dales a Cristo. Dales a Cristo. A veces nuestros planes y nuestras maneras de pensar son tan complicadas y complicamos el Evangelio. Francis Asbury tomó eso como su modelo y dijo, eso es lo que voy a hacer. Les voy a dar a Cristo. No les voy a hablar de religión, no les voy a hablar de la diferencia entre esta iglesia o aquella, no les voy a hablar de eso porque eso no nos interesa. Yo les voy a hablar de alguien que cambió mi vida. Les voy a hablar de Cristo. 35 años de ministerio, hermanos. 35 años de ministerio en los Estados Unidos, aquí en América. Cuando él comenzó y vio 1,200, cuando él terminó su ministerio tenía más de 240,000 miembros de la iglesia. 240,000 miembros en 35 años de ministerio. Recorrió como 6,000 millas a caballo, predicando entre los pueblos y las nuevas colonias donde había alguna gente y se paraba y predicaba. ¿Dónde? En los parques, en las plazas, en las villas, en las casas, donde quiera que lo invitaban. ¿Por qué? Porque su única misión era darles ¿a quién? A Cristo. Es lo único que tenía que hacer. No podía complicarse él la vida porque no tenía mucho tiempo, porque la única misión de la iglesia ha sido siempre darles a Cristo. Dales a Cristo. 240,000, ¿se imagina? 240,000 que habían conocido a Cristo, porque alguien se atrevió a vivir su vida con una sola misión: darles a Cristo. Por eso es que para finales de 1800, yo siempre les hablo un poco de historia porque es fascinante ver la obra del Espíritu Santo en vidas de aquellos que no tenían los recursos que nosotros tenemos. Yo les digo a ustedes, en el Face, cuando usted ve un texto, póngale share, póngale y compártelo. Porque si usted tiene 200 personas que están de amigos usted, y otro tiene otros 300, y el otro tiene unos 500, yo tengo como 1,800 en mi línea, nomás le pongo un share, y ese mensaje se va a ir a 1,800 personas. ¿Y sabe qué? No lo hacemos. No lo hacemos. Podríamos ser una red grandísima nomás entre los que somos aquí si nos dispusiéramos a hacer una sola cosa, a darles a Cristo. Pero usamos nuestros medios sociales para muchas otras cosas. Yo no condeno eso. Qué bueno que lo usamos. Pero cuando se trata de la palabra y compartir a Cristo, esa es nuestra única misión. Para finales de 1960, hermanos, un hombre le creyó a Dios, tuvo su encuentro con Cristo, creyó que Él era todo para él. Había sido un niño que había vivido una pobreza extrema. Y después de la guerra de su país, en Corea del Norte contra Corea del Sur, y el lugar donde él creció, un lugar devastado, conoció de Cristo.
se casó y con su suegra, él y su suegra fueron llamados para empezar una iglesia. Empezaron con 5 personas. Cuando Dios le dijo, mira, esta tu suegra te puede ayudar en el ministerio, como que se negó. Como que se, mi suegra, no, mejor ponme a alguien más. No sé por qué tenemos eso contra las suegras, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejo para otra predicación. Y cuando él dijo, Señor, ¿no habrá alguien más? Y le dijo, ahí está, esa es la que está ahí a un lado, es lo que tienes, es lo que yo te pongo. Utilízala a ella. Dios la va a usar así como te usa a ti. ¿Por qué? Porque en tu cultura, la cultura coreana, a las mujeres se pueden juntar con mujeres y pueden hablar con mujeres. Y las mujeres son muy buenas para evangelizar, muy comunicativas. Les gusta estar hablando de esas cosas importantes de la vida. En la cultura coreana los hombres casi no platican mucho, no son tan comunicativos. Y en ese grupo que él tenía, dijo, yo siento esto en mi corazón, Dios quiere preparar personas. ¿Cuántos quieren ayudarme a abrir en sus hogares una casa para llevarles el evangelio? Y los hombres de la congregación que estaban presentes en ese tiempo, ninguno levantó la mano. Cuando en la cultura los hombres eran los que tenían la preferencia. Por eso Dios le habló a este hombre y le dijo, usa tu suegra. Cuando la suegra dijo, ¿cuántos de ustedes quieren hacer un grupo en su casa? Todas las mujeres dijeron, yo quiero hacer un grupo en mi casa. Que les gusta estar en su casa, tomarse su té, juntar a las hermanas o las amigas y hacer ahí venta de, bueno, pero es otra cosa. En el día de hoy, hermanos, esa persona con su suegra levantaron la iglesia, que en el día de hoy es la iglesia más grande del mundo. 800,000 miembros tiene la iglesia de Yodo en Corea del Sur. 800,000 miembros tiene. ¿Sabe cuántos son 800,000 miembros? 3 veces o 4 veces la población de Peoria y todos los condados que tenemos alrededor. 800,000 miembros llegan cada domingo a los servicios porque un hombre dijo, esta es mi misión, compartir a Cristo. En las casas, los parques, donde esté la gente, compartir a Cristo. Una sola iglesia, una sola misión. Cuando usted ve lo que sucede, hermanos, en el mundo, dice que uno admirado, primero de las cosas que Dios hace, de las cosas que Dios puede hacer. Cuando usted ve lo que Dios ha hecho en otros lugares, dice verdaderamente que Dios lo hizo. Porque no hay poder humano que pueda hacer tantas cosas como estas. Pero todos ellos, hermanos, tanto Pedro, como este hombre Francisco Asbury, como este hombre Paul Yonggi Cho, tuvieron una sola misión, darles a Cristo, compartir a Cristo, compartir a Cristo. La misión no ha cambiado, la misión no ha cambiado. En el día de hoy, hermanos, lo que veo en el panorama mundial es que China por muchos años ha sido una de las iglesias que, aunque no son muy visibles porque se reúnen escondidas, es una iglesia grande, pujante, creciente, pero no es visible, no se ve porque no pueden hacer público porque el país es comunista y es en contra de la ley. Pero una de las naciones que se ha destacado, hermanos, en su crecimiento en el día de hoy, de millones de personas que vienen a Cristo, es África. Los misioneros y las sociedades misioneras, las organizaciones misioneras, dicen esto: África, fíjense lo que tienen hambre de Dios. África, no dice este país, porque África son muchos países. Dice África tiene hambre de Dios. Las estadísticas dicen que el 60% de África, de todo ese continente africano, hermanos, han conocido y creen que la palabra, esta es palabra de Dios, creen que hay un Dios todopoderoso. Ellos saben que esto es verdad.
y se atreven a creerlo y a vivirlo, no importa el país en la condición en la que esté, no sea Zimbabue, o sea Liberia, o sea el Congo, o cualquiera de esos países que están en grande guerra, porque lo están. La iglesia sigue creciendo a unos números impresionantes, hermanos. Porque cuando se está hablando del 60% de la población de África que ha conocido del evangelio, de la palabra, hermanos, es más de la mitad de todo el continente en África. Y siguen creciendo y siguen avanzando. Las estadísticas dicen que en Honduras, hermanos, tal vez el 68% han conocido la palabra y son gente creyente, que cree la Biblia, dicen así es. El 50% de ellos son cristianos evangélicos. En Guatemala, el 50% de la población en Guatemala, cristianos evangélicos. Imagínense lo que puede hacer una nación así, cuando toda la gente, la mitad de la población de la nación, ha conocido un Dios como el que viene en la Biblia y lo cree y lo vive, y hacen una sola cosa: les dan a Cristo a los demás. Tremendos números cuando uno se pone a investigar y decir, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Es que el evangelio sigue creciendo, hermanos. Pero cuando vas a los Estados Unidos, las cosas son diferentes. En los años 70 se hablaba de que el 75% de la población en Estados Unidos creía que este libro era la palabra de Dios. En el día de hoy, después de todos estos años, del 70 ahora, andamos en el 50 y tantos % que creen que esta Biblia es palabra de Dios. Ahora, no todos ellos viven la palabra de Dios, pero creen que todavía este es un libro sagrado. Y los números siguen decayendo, porque el número de personas que han dejado de creer siguen aumentando. En general, las mujeres creen más que los hombres. Para vergüenza de los hombres lo digo. Y las mujeres dicen, amén. Las personas mayores creen más que las personas más jóvenes. Los jóvenes están siendo más afectados y son más incrédulos y no creen lo que los padres les dicen en cuanto a la palabra de Dios. Imagínense entonces si las mujeres creen más que los hombres y las personas mayores creen más que los jóvenes, ¿qué tipo de iglesia nosotros vamos a tener en unos 10 o 20 años más? La mayoría de mujeres, menos hombres, muy pocos jóvenes. Y eso está destinado a que los siguientes 50 años la iglesia deje de existir. Cuando uno ve todo esto, hermanos, tenemos que regresar a lo que habla el libro de los Hechos. Una iglesia, una misión. Una iglesia, una misión. Nuestra misión es compartir a Cristo. Pero pastor, yo tengo muchos problemas, no me interesa. Usted comparte a Cristo. Comparta a Cristo. Pero es que desde a qué hora lo hago, a todo tiempo, donde quiera que esté, con la gente que esté alrededor, comparta a Cristo. Pero hágalo, comparta a Cristo. No busque una hora perfecta, no busque una persona perfecta, no busque un tiempo perfecto, hágalo en todo tiempo, dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y dice la palabra, fórzalos a entrar, comparta a Cristo, que sea esa su misión, que sea esa su misión. Comparta a Cristo. Recuerdo que había un joven que empezó a ir a la iglesia acá donde estamos en el sur de Illinois y estuvo con nosotros un par de años y después se nos alejó de la iglesia y empezamos a ver que se estaba muy desilusionado, había estado enamorado y pues el amor de su vida pues no le hizo caso y se sintió rechazado. Y por causa de eso empezó a tomar y regresó al mundo donde estaba. Pero su tomada fue peor porque empezó a tomar y a tomar y a tomar y ahora era todos los días y buscaba siempre la manera de salir del trabajo y tomar más hasta que sus trabajos empezaron a perderlos. Entonces ya no podía encontrar trabajo porque definitivamente estaba viviendo una situación bien difícil, su alcoholismo había aumentado mucho.
Recuerdo que cuando lo llegábamos a ver, le decíamos, hey, te esperamos en la iglesia. Sí, pastor, claro, claro, sí, no, hay un día de esto, sí, claro, mira. Y le digo, pues, si aquí nos juntamos para platicar. No, un día llego, y un día llego, y un día llego, y nos acaba la vuelta. Recuerdo que un día me dijeron, pastor, necesita ir a visitarlo ahí donde vive, porque está en unas condiciones bien tremendas. Era un tiempo así como hoy, de frío, bastante severo. Recuerdo que llegué ahí a la casita donde él estaba y toqué la puerta y pues la puerta estaba semiabierta. Entonces me acerqué y me metí un poquito a la S y le empecé a hablar por su nombre y pues no contestaba. Y cuando yo empecé y me metí a la casa, pues sabía que estaba como que no había nadie y dije, pues se dicen que aquí vive. Y allá abajo de su cama, como que quitó el colchón de arriba y se metió entre la cama y la base y se puso el colchón arriba porque su casa no tenía luz, no tenía dinero, no tenía luz, no tenía calentón, no tenía nada para calentar y el colchón se lo había puesto arriba para calentar. Y estaba tan alcoholizado, hermanos, que metido ahí abajo del colchón estaba inconsciente. Recuerdo que llegó y le empecé a hablar y empezó así como a reaccionar. Le dije, hey, vente, vamos, te voy a llevar a tomar un café o vamos a hablar, mira. Y él le dijo, pastor, me da mucha vergüenza, mira nomás cómo estoy. Le digo, no importa, vamos a sacarte de aquí, vamos a tratar de ayudar. Porque lo que él necesita es a Cristo. Porque su condición está basada en las decisiones que tomó, malas decisiones, su vida se destruyó, pero todavía necesita a Cristo. En el día de hoy se casó, tiene sus hijos, está en la iglesia, busca de Cristo, sirve a Cristo. Porque Cristo, hermano, sigue siendo el único mensaje que tenemos. No ha cambiado el mensaje. No hay otro mensaje. Es el único mensaje. No importa en la condición en la que esté el ser humano. Todos hemos sido condenados por nuestro pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque lo bueno, no hay quien le crea a Dios. Y parece que lo que habla ahí la palabra en Romanos se vuelve otra vez a vivir alrededor de nosotros. Cuando en otras ciudades, en otros lugares se ven movimientos tan grandes como lo que hablo de Centroamérica o en México o se ve allá en África, parece como que estamos nosotros en medio de un tiempo de desierto, que nosotros mismos como iglesia sin querer hemos estado creando por una sola razón. Hemos perdido la misión. Somos la iglesia. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Yo sé que Dios está en nuestros corazones. La promesa de la resurrección todavía está ahí delante de nosotros. Pero muchas veces hemos dejado de dar a Cristo. Y una de las razones por las que dejamos de dar a Cristo y compartir a Cristo es por los malos testimonios. Porque no tenemos cara para estarles hablando de Cristo cuando nosotros mismos la hemos regado, cuando nosotros mismos hemos fallado. Y después les queremos hablar a Cristo y nos lo echan en nuestra cara y dicen, ay, sí, ahora sí vas a empezar a hablar de Cristo. Pero le vuelvo a decir, no tenemos ninguna excusa, porque nuestra condición es nuestra condición, pero Cristo sigue siendo el único mensaje. Y lo que predicamos es cierto y es verdadero. La gente necesita a Cristo. La gente necesita a Cristo. Yo recuerdo que todavía no conocía al Señor, no había hecho medición por Cristo. Y un joven ahí parado a un lado de mí que era católico me decía, eso que te están diciendo es lo que tú necesitas. Y yo le decía, mira, si tú me estás hablando, si tú estás igual que yo. Y decía, sí, pero yo sé que tú lo necesitas. Y me estaba predicando a Cristo sin tener a Cristo. Y cuando fuimos a ese retiro donde yo conocí a Cristo, fue el que me aventó por atrás. Me dice, dale, tú necesitas a Cristo. Y me aventó y cuando ya me paré me dijo el predicador, pásale. Dijo, voy a orar por ti. Yo me quedé así como destanteado. Y yo le dije, vas a ver. Dice, pues que tú necesitas a Cristo. Y no era cristiano.
Cuando yo conocí a Cristo y mi madre vio el cambio y empezó a ver la transformación en mi vida, me decía, háblale a tus hermanos, ellos necesitan a Cristo. Y mi madre todavía no era cristiana, pero decía, lo que tú estás viviendo es lo que otras personas necesitan, tus hermanos necesitan a Cristo. Y llegué con ellos, llegué con uno en particular, y me dijo, a mí no me andes hablando de eso, yo necesito de eso, háblale aquí a la cuñada porque ella sí necesita. Y fui con la cuñada y me dice, no hombre, tú vas a empezar conmigo, háblale a tu hermano, él es el que necesita. Y ninguno de los dos quiso. Pero ¿cómo es posible que la gente del mundo pueda reconocer que otros necesitan lo que tú tienes más que nosotros mismos, que deberíamos ser los que participemos de compartir a Cristo? Una sola misión. Yo estoy convencido, hermanos, que Dios no me llamó para ser pastor. Con todo y que ejerzo el ministerio pastoral. Mi pasión es dar a Cristo. Es dar a Cristo. Porque si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y porque estaba deseoso de dar a Cristo, y porque buscaba las oportunidades que se me presentaban para compartir a Cristo. Donde quiera que iba, siempre traía mis folletos, siempre estaba hablándole a alguien, siempre traía mi Nuevo Testamento, siempre había una oportunidad en la escuela, en la calle, en la casa, en el camión, donde quiera que estaba. El pastor dijo, tú vas a ser un buen pastor. Y yo no quiero ser pastor. Lo único que quiero es compartir a Cristo. Por eso cuando nos enviaron a nuestro primer cargo pastoral, le decía, pastor, yo no quiero una iglesia, yo no quiero ser pastor. Dice, no te preocupes, no hay gente. Háblales de Cristo a los que están ahí para que vayan. Y fue lo que me convenció a entrar al ministerio. En mi segundo cargo pastoral me mandaron a otro lugar. La gente le decía, vamos a evangelizar, vamos a salir, vamos a hablarle a la gente de aquí de la comunidad. ¿Y qué decía la mayoría de la iglesia? Pero pastor, ya les hablamos, si no quieren, no, ya no vamos, ya les dijimos. Le digo, pero hay que volverles a decir, no, pues si todos los días los vemos y ya sabemos cómo son y no quieren, así es que ya para qué les hablamos. 2 años después, yo recuerdo que hablé con Lili y le decía, no puedo estar en una iglesia que no quiera compartir a Cristo. Me ahoga esa situación. Me entristece esa situación. Dios no me llamó para estar ahí sentado. Dios me llamó para dar a Cristo. Y la iglesia no quiere dar a Cristo. Y recuerdo que en ese año que estaba yo luchando con ese llamado que Dios me había puesto en mi vida, uno de esos jóvenes, de los muchos que estábamos tratando de hablarles de Cristo, se convirtió. No era el mejor, no era el más santo, era uno de los jóvenes que eran el marihuano, el que vendía la droga en el lugar elegido. Tuvo una experiencia con Cristo y vino y me dijo, pastor, recibí a Cristo. Ni siquiera lo hizo conmigo. Ni siquiera fui yo el que lo llevé a Cristo. Pero yo recuerdo que cuando él llegó, la gente ni siquiera le creía. Ni su familia le creía. Que lo conocía. Decía, tú estás diciendo esto no porque quieres quedar bien, pero sabemos quién eres. Le decía a la gente de la iglesia. Imagínense. Cuando somos insensibles a eso, hemos perdido la misión de darles a Cristo. Por eso en esta tarde yo quiero llevarlos a esto, el propósito del por qué estamos aquí. ¿Cuál es el propósito de que usted ha venido a Cristo? Está usted aquí en la iglesia. No tenemos muchos, tenemos uno solo. Darles a Cristo a todos los que están alrededor de usted. Y es muy fácil. Hay 2 cosas que yo quiero que usted piense y haga si usted está dispuesto a dar a Cristo. Cualquiera que sea su problema, su situación, su condición, no importa. Si usted da a Cristo, va a haber resultados. Primero tiene que vivir su fe. Tiene que vivir su fe. Atrévase a vivir su fe.
Los discípulos lo hicieron en su tiempo y no estuvieron exentos de la persecución y de la muerte, pero dijeron, vamos a vivir nuestra fe, cueste lo que cueste. Esto es lo que hemos creído, vamos a vivirlo. Esto es lo que dice la palabra. Y si dice la palabra eso es lo que yo voy a vivir. Yo recuerdo que le hablaba a un joven ahí en la universidad donde estaba estudiando y le decía, esto es lo que dice la Biblia, es cierto, aquí dice la palabra, es cierto. Y él era muy ateo y me estaba siempre dando carrilla, pero un día conoció a Cristo, aceptó a Cristo. Y estábamos estudiando juntos una noche para el examen del día siguiente y empezó con el dolor y el dolor y el dolor. Y yo, ¿qué tiene? Y dice, es que tengo piedras en los riñones y me están dando los dolores. Y eran como las 3 de la mañana y estaba tirado llorando como un niño. Y lloré y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice, ora por mí. Él me puede sanar o no. No dice la Biblia. Y yo, pues sí, pero pues yo nunca he orado por un enfermo. Y él me decía, pero estoy ahorita en este dolor, ora por mí. Me acuerdo que me arrodillé con mucho temor y dije, Señor, haz un milagro y sánalo. Casi dudando del poder de Dios. Imagínese, qué vergüenza. Pero ahí estaba porque veía el dolor. Estaba llorando. Y empecé a orar y dije, Señor, si tú puedes hacer algo, hazlo porque mira cómo le duele. O sea, en mi oración no era ni racional, estaba llena de temor. Y yo lo vi con mis propios ojos, se levantó. Dijo, ya no me duele. Ya no me duele. Y dije, ¿en serio? ¿En serio? Dijo, sí, mira, gloria a Dios, ya no me duele. Y empezó a caminar en el cuarto y yo estoy asustado. ¿Qué pasó? Pues Dios hizo el milagro. Atrévase a vivir su fe. No depende de usted, depende del poder de Dios. Créale a Dios. Viva sus milagros. Créale a Dios. Ore por las personas cuando están en necesidad. No diga, voy a decirles a los de la iglesia que oren por usted. Sí, vamos a orar por usted. Pero si usted está ahí, en este momento, diga, déjame hacer una oración aquí rápido en el nombre de Jesús, Señor. Escucha su oración. Haz algo en sus vidas. Tiene que ser muy largo. Tiene que vivir su fe. Viva su fe. Viva su fe. Créale a Dios. La segunda es, comparta su fe. Comparta su fe como hacían los discípulos. Comparta su fe a través de sus alimentos. Conviva con otros. Invite a los hermanos, invite a la familia, invite al amigo, comparta su fe, comparta su casa, comparta lo que tiene, comparta con los demás, porque eso es vivir su fe, pero es compartiendo, es dando. Comparta sus oraciones, comparta su fe con otro, comparta lo que Dios le pone en su mesa. Dice la palabra que ellos compartían. No era nada más entre cristianos, era entre todos los que se acercaban. Por eso cuando veían lo que estaba pasando, dice el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El día que nosotros nos convenzamos de que no hay otra vida más que Cristo y no hay otro mensaje más que Cristo, la iglesia va a cambiar. Usted va a cambiar. Esta congregación va a cambiar. La ciudad de Peoria va a cambiar. Porque la iglesia es una sola iglesia. La que está aquí, la que está en East Peoria, la que está en Washington, la que está en Chicago. Es una sola iglesia. Somos una sola iglesia. Pero cuando perdemos la misión, de nada sirve, hermano, en donde estamos. Por más bonito que sea el templo, de nada sirve. Déles a Cristo. Give him Jesus. Esa es nuestra misión. This is our mission. Esa es nuestra misión. This is our mission. ¿Quiénes de los que están cerca de su vida Who do you have around your life necesitan a Cristo? that need Jesus? ¿Quiénes de los que están cerca de su vida necesitan a Around Cristo? you needs Jesus. Haga su lista. Open your eyes Empiece a orar por ellos. and start praying for them. Déles a Cristo. Give him Jesus. Un día se lo van a agradecer. One day they're going to be grateful. Un día van a decir gracias porque un día One day they're going to say thank you. te atreviste a That entrar a you mi casa cuando estaba dared en to medio de come los dos into my colchones. house when I needed it. Mi vida cambió.
My life has changed. Eso me lo dijo el otro día mi hermano Vicente. My brother Gracias, pastor. said, thank you, Pastor. Gracias. Thank you. Dios no quiere una iglesia llena de God gente. doesn't want a church full of people. Dios quiere gente que comparta